Cientos. Gloria a Dios. A los hermanos que nos están viendo en las casas, bienvenidos. Quizás notarán que estoy un poquito, es alergia nasal, ni es COVID, ni es nada de eso. Es la época de las alergias. Hoy hemos sacado un día muy particular para conmemorar y recordar el sacrificio más importante de la historia. A veces la gente dice que ven a Jesús como el primero en ser sacrificado. Déjeme explicarle algo. Jesús no es el primero en ser crucificado. Esa era la forma tradicional de Roma para ejecutar a los delincuentes. Una ocasión, creo que fue Julio César, dijo que ningún ciudadano romano merecía morir en una forma tan horrenda como morir en la cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Es el símbolo que los cristianos hemos escogido para identificarnos. Cuando Jesús dejó la iglesia, no había un símbolo. Jesús no le dijo, este va a ser mi símbolo, como algunos rezamos o rezan por la señal de la Santa Cruz. Realmente Cristo no dejó un símbolo. A medida que la iglesia creció y avanzó, el primer símbolo fue un pescado. Era símbolo del pescador. Pero eventualmente fue tomando la cruz significado para la iglesia. Gracias a Dios que ahora no vemos una cruz con un sujeto clavado a ella, sino que vemos una cruz vacía como símbolo de victoria. Lo que aparentemente hubiera sido el fracaso de nuestro Salvador realmente fue el triunfo de nuestro Salvador. Pero ¿qué significa para nosotros esa cruz? En nuestra experiencia más significativa, ¿qué significa? Es una simple pieza de madera, es algo que colgamos del cuello en oro, en plata, para que decore nuestra ropa o decore nuestra figura. ¿Qué significa realmente la cruz para nosotros? ¿Es la cruz nuestra experiencia más significativa? La cruz de Cristo es la última palabra de Dios en cuanto al carácter y la consecuencia del pecado humano. Es el símbolo del amor divino. Fue Jesús a la cruz para que nosotros, a través de su muerte y resurrección, pudiéramos tener una relación personal con Dios y que pudiéramos conocer el poder en cada área de nuestras vidas. Cuando hablamos de la cruz, no pensamos en ella en un símbolo meramente físico. No pensamos en simplemente dos pedazos de madera cruzados, atados por madera o por clavos. No pensamos simplemente en un instrumento de muerte. Para el cristiano la cruz es mucho más que eso. La cruz es más que una expresión retórica que significa la muerte de Jesús. Para nosotros los creyentes la cruz es Jesús extendido entre el cielo y la tierra, sufriendo más de lo que nadie ha sufrido jamás por ti y por mí. La cruz es Jesús como nuestro Salvador. No hay lugar más santo al que podamos llegar que no sea la cruz. El lugar donde se encuentra la muestra más grande de amor infinito y de justicia infalible. Los evangelios contienen un maravilloso comentario sobre la cruz en las palabras mismas de Jesús, dichas en horas antes de morir. La Biblia registra 7 frases. Si hubo más, realmente no lo sabemos. Quizás Dios permitió que se recolectaran 7, porque es símbolo de perfección. Es símbolo de perfecto, de integridad, de plenitud.
mientras Jesús colgaba hace 2000 años, más de 2000 años en la cruz, hizo 7 grandes declaraciones atesoradas por los creyentes y las que se conocen hoy como las 7 palabras de la cruz. No fue hasta el año 600 que la iglesia decidió añadir la tradición de recordar esas 7 palabras. 7 palabras que no están en ningún orden. Los evangelios no dicen, dijo esto primero, dijo esto después. De lo que estamos seguros es cómo él empieza. ¿Qué es lo que dice cuando empieza y qué es lo que dice cuando termina? Esas palabras cubren las necesidades básicas de la humanidad. Y hoy nuestros predicadores van a hablar de esas 7 palabras. Como dije, sabemos lo que dijo primero y sabemos lo último que dijo. De lo que está entre medio, no sabemos el orden. Me recuerda el libro de Apocalipsis. Apocalipsis te dice que Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, pero no te habló del medio. La primera palabra que él dijo se encuentra en Lucas capítulo 23, versos 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Me gusta la traducción, la Living Translation. Dice, poco después dijo Jesús, Padre, perdónalos, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Y esa traducción se acerca muy bien al original griego. ¿Ves? Cuando tú lees el versículo 34, tú piensas, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos? Mucha gente piensa que se está refiriendo a los soldados romanos. Pero ese día había más que los soldados romanos allí. Había todo un grupo de gente. Había mucha gente alrededor de él, muchos grupos. Quizás podemos culpar a los romanos porque la labor de ellos fue la de colocar los clavos en las manos, azotarlo, levantarlo en un madero y exhibirlo. Y eso es lo que las películas nos muestran, cómo los romanos mataron a Jesús. Pero a Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mataron los judíos. Jesús dijo, yo doy mi vida. Me encanta la conversación que tiene Jesús con Pilato. Pilato le dice, oye, tú no sabes que yo tengo el poder de liberarte o de condenarte. Y Jesús le dijo, tú no tienes ningún poder. Tú no tienes ningún poder porque lo que tú estás haciendo es porque Dios lo permite. Y en la conversación le dice, si yo quisiera, vendrían millares de ángeles. Pelearían por mí, me libertarían. Pero es necesario que yo en este momento muera. Porque lo que tú vas a hacer es malo, pero más malos son los que te están entregando. O sea que cuando tú sumas esas palabras al término de Jesús, perdónalos, me hace pensar en quiénes Jesús dice perdónalos. Bueno, estaban los maestros de la ley que lo odiaban, los sacerdotes, los que compraron al traidor Judas, a la multitud que gritó, crucifícalo, a la multitud que escogió a Barrabás por encima de él. Yo creo que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, también estaba pidiendo por Pilatos. Pilato cobarde, que tratando de aliviar su conciencia, prefirió lavarse las manos para echarle la culpa a otro. Pilato político, que quería complacer a todo el mundo. Y vendió a Cristo. No hay mucha diferencia a los políticos hoy día. Pero me gusta pensar que Jesús estaba abarcando un grupo más amplio de personas. Estaba pensando en los discípulos también. ¿Cómo es posible que los discípulos
5,000 que había alimentado, 120 que había enviado a predicar, 70 que había enviado a predicar, 70 hombres que envió a predicar. Eran los 12 más 70, 86, y ninguno abrió la boca para defender a Jesús. Todos huyeron como ratas. Guardaban, dice uno de los evangelios, y miraban desde lejos. Eran tan cobardes que no se atrevieron a acercar. Solo Juan, que estaba a los pies. Estaban allí a una distancia. Quizás el mismo Nicodemo, que después fue a pedir el cuerpo de Jesús, pero tampoco salió en defensa de Jesús. Pero mientras Jesús soportó la tortura de la crucifixión, ni siquiera hicieron una protesta simbólica. Parece muy parecido a lo que hacemos hoy en día como cristianos. Cuando vemos que los gobiernos, estos grupos de izquierda, anticristianos, pisotean el evangelio y nos quedamos callados, cobardemente. ¿Qué nos dice esto? Que todos ellos, ya sea activo o pasivamente, todos eran culpables de la crucifixión de Jesús. Pero hay un número más amplio. ¿Sabe quién también crucificó a Jesús? Tú y yo. Tú y yo lo crucificamos. Y tú mira, ¿y cuándo estuvimos allí? Entiende que Jesús murió por el pecado de todos. Y cuando dice todos, excluye a ti, te incluye a mí. Yo sería, en vez de decir ellos crucificaron a Jesús, yo prefería decir, nosotros crucificamos al Señor. Cada uno de nosotros es igualmente culpable. Y Jesús dijo, ellos no saben lo que hacen. Qué palabra tan poderosa esa. Qué pobre representación de la humanidad. Cuando Jesús moría y todo el mundo se callaba. Satanás creía que estaba ganando. Y Jesús muriendo seguía diciendo, no saben lo que hacen. Pero lo hicieron como quiera. Aunque no supieran, lo hicieron. El hecho de que tú no sepas algo no te exime de tu responsabilidad. El hecho de que tú pienses que Cristo murió en vano no te exime de presentarte ante Él en el día del juicio. La maravilla de esta palabra de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que en la cruz hay perdón. Perdón para los discípulos que lo abandonaron y huyeron en la noche. Perdón para los malvados que lo llevaron a la cruz. Perdón para los soldados que lo clavaron en aquel madero. Perdón para los corazones amargados de sus enemigos religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Perdón para toda persona que alguna vez haya pecado o cometido un error. Perdón para ti y perdón para mí. Gracias a Dios que hay perdón. Pero un perdón que requiere ser tomado individualmente para ser utilizado de la manera en que Dios lo ha planeado. Un año más tarde, uno de sus discípulos, Juan, dijo esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. ¿Ves? El perdón es como un cheque. Yo te puedo entregar a ti un cheque hoy. Un cheque es una nota de cambio. Antes, cuando empezaron los cheques, la gente te daba una nota escrita y tú ibas con esa nota al banco y el dueño de banco verificaba y te daba a cambio el dinero que pedía. Ahora lo hacemos sofisticado con numeritos y cosas. Pero cheque es una nota de cambio. Yo te puedo entregar una nota de cambio de $1.000.000. Pero mientras tú no vayas al banco a cambiarla, sigue siendo una hoja de papel. Así sucede con el perdón de Dios. Está disponible, pero si tú nunca dices como Juan, vas y confiesas tus pecados, de nada te sirve, es una nota. El perdón siempre ha sido el sello distintivo del cristiano. Sigue siendo el ejemplo. Jesús mártir dejó el ejemplo. Luego Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 60, mientras lo apedreaban, dijo: Señor, no le tomes a cuenta este pecado.
Cristo mientras moría no pensó en sí mismo, sino que pensó en los demás. No estaba ocupado en su propio dolor, sino en el pecado de otros. No hace amenazas, sino que ofrece una tierna oración de súplica e intercesión. Y Dios oyó su oración. 7 semanas después, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, 3,000 personas a quienes Pedro describió como asesinos de Jesús, se arrepintieron y creyeron. A los días siguientes, entre todos ellos, estaban aquellos que también mataron a Jesús. Esta fue la respuesta por la intercesión de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy, 2000 años después, tú y yo estamos aquí. Todavía Cristo, la oración de Cristo, sigue trayendo frutos. Todavía Cristo sigue diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora dejo al hermano Santiago con la siguiente palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Me corresponde una de las palabras más interesantes que fueron dichos desde la tierra al cielo. Hay 3 palabras que se dicen desde la tierra al cielo y otras 4 que se dicen del cielo a la tierra. Y según Mateo, en el capítulo número 27, el versículo 46, dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Dios bendiga esta palabra. Una de las palabras que no se ha entendido quizás a nivel de iglesia es el abandono de la cruz. Difícil. Si usted le pregunta a muchos hoy en día acerca ¿por qué el Padre abandona a Jesús? Quizás no haya respuesta. Pero el abandono es una de las palabras que va a significar el acto de salvación para el hombre. Y usted puede preguntarse, ¿cómo es posible que aquel que dijo que era Dios, que tuvo todo el dominio sobre la naturaleza, que hizo milagro, el Verbo de Dios, el Cordero, en un momento, por segundos en la vida, sufrió el abandono del Padre? Inconcebible, no podemos entender con nuestra mentalidad. Pero precisamente el abandono es lo que hace que el perdón de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Quiero explicar esto. Según el Génesis, dice la palabra de Dios que Adán fue un ser viviente. El barro que Dios toma da aliento de vida y pone su espíritu. Y ese hombre comenzó a ser un ser viviente. Una vez que sucede la cruz, Pablo
que tuvo toda la revelación del Cristo celeste, dice en 1 Corintios que el primer Adán fue un ser viviente, pero hubo otro Adán, y ese Adán fue vestido de espíritu vivificado, refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Por qué hubo un abandono? ¿Por qué Jesús exclamó el Salmo 22 como un himno de triunfo, de victoria? Fueron las palabras que Cristo dijo desde la cruz: Padre, perdónalos. O perdón, ¿por qué me has desamparado? Eso es un himno de victoria que el salmista exclama. Cuando dice, sí, la versión en el original dice, ¿por qué me dejas? Como aquella frase de la tentación que dice que el diablo lo dejó por un tiempo y Dios lo dejó aparentemente. Pero lo que está diciendo este texto del abandono es que Cristo, como decía el pastor ahorita, fue voluntariamente a la cruz. Nadie lo mató, Él fue voluntariamente. Y como Él fue voluntariamente a la cruz, cuando Él exclama este salmo, este himno de victoria, Dios, escucha bien, el Padre se separa momentáneamente de su Hijo. ¿Saben para qué? Porque el primer Adán, que fue un ser viviente en el cual el pecado rompió la comunión, se separó, hubo una ruptura y nunca más Dios pudo tener comunión con el hombre hasta la cruz. Y en ese instante del abandono, ese Jesús, el Cordero, flagelado, sediento, herido, flagelado, sufrió el abandono para que toda la iniquidad, para que todo el pecado del ser humano estuviera sobre él. Y hemos enseñado muchas veces que ese fue el instante, porque Dios es santo y Dios aborrece el pecado. No podía estar, escucha bien, el Cristo viviente, porque el Cristo nunca muere, porque Cristo es Dios. Allí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret. Y cuando Él sufre ese abandono, se agolpa sobre Él, cae sobre Él todo el peso del pecado de la humanidad. Y por ese peso que cae en Él, entonces hoy nosotros podemos decir que somos libres en Cristo. Dios lo dejó, pero se estaba preparando en ese abandono. Se preparaba el acto más sublime, más eterno que tuvo el cristianismo, la resurrección. Por eso Pablo aclamaba con voz de júbilo que si por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciban la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Y he ahí el abandono, donde cada uno de nosotros podemos recibir esa bendita y ese bendito don y la gracia y esa abundancia, porque ya el Cordero de Dios agolpó el pecado, lo exprimió, lo desapareció, para que nosotros a través de la resurrección
podamos también lanzar una plegaria desde la tierra al cielo y decir: bendito Jesús, el Hijo de Dios, para la gloria del Señor. Dios le bendiga, amados. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. A mí me toca la tercera palabra, ¿verdad? Y la tercera palabra dice aquí, dice: estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquí ahora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Imagínense, hermanos, hermanas, imagínense que está María, la madre de Jesús, ahí en la cruz. Imagínense que ella está viendo todo lo que está pasando. ¿Qué estará pensando la madre de Jesús en ese momento? Amén. Me pongo a pensar yo que qué serían los pensamientos de ella en ese tiempo, y toda la gente alrededor de ella, ¿verdad? La gente murmurando, la gente burlándose de su hijo, ¿verdad? Diciendo cosas como en Marcos 15:29 dice así: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, dice, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Amén. Entonces esta gente no le creía al Señor Jesucristo, lo que él iba dicho en su palabra, ¿verdad? Pero él se estaba refiriendo no del templo que iba a edificar Salomón, sino que se estaba refiriendo de su cuerpo, que él iba a resucitar al 3er día. Y me imagino yo que la gente esa, ¿verdad?, estaba burlándose de él y estaba diciendo toda clase de cosas, ¿verdad? Pero en ese momento me imagino yo que María, ¿verdad?, entre ella misma está pensando: esta gente mal agradecida. Ahora, la Biblia no dice eso. Yo nomás digo que imagínense qué es lo que estaba diciendo ella, ¿verdad? Esta gente mal agradecida lo sanó. A mucha de esa gente les dio alimentos, amén. A mucha de esa gente, ¿verdad?, les dio de comer. Y la gente se estaba burlando de lo que estaban viendo, de que el Señor estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces ellos, me imagino yo, que estaban hablando mal de Jesús. Pero en ese momento, hermanos, en ese momento, me imagino yo que María se estaba acordando de lo que Simeón le iba dicho en el templo. Porque dice la palabra así: he aquí, está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y vemos nosotros que en ese momento se está cumpliendo la palabra que Simeón le iba dicho a María, porque ella lo estaba viendo en vivo, ¿verdad? Él sangrando ahí, muriéndose lentamente, ¿verdad? Porque la muerte que estaba esperando a Jesús en ese momento era una muerte horrenda, una muerte que él, me imagino que ahí estaba él que no podía respirar, ¿verdad? Porque estaba colgado en la cruz del Calvario, estaba colgado él, y él así colgándose. Me imagino yo que era una angustia grandemente para él, pero no nomás para él, pero para la mamá de él también, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué es el amor de una madre, no sé, no puedo yo comprender el amor de una mujer a sus hijos, ¿verdad? Pero me imagino yo que, como lo que yo he oído, me imagino que para ella era algo doloroso, viendo a su hijo morir. No nomás oír de que murió allá o lo mataron, no, ella lo estaba viendo con sus ojos, que el Señor estaba pasando por una agonía muy grande, por una angustia.
Y luego escuchando a los soldados ahí burlándose de él también. Y los soldados, ¿verdad? Tirando suerte, amén, por la vestidura de él y por la túnica de él. Me imagino yo que era algo terrible para ella. Y entonces todo esto tuvo que pasar, hermanos, porque la Biblia nos enseña en Juan 19:24, dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron los soldados, amén. Entonces estaba cumpliendo todo por lo que la palabra decía, ¿verdad? Entonces vemos nosotros aquí que María estaba sufriendo. Ahora, Jesús en agonía en la cruz, pero Él todavía nos da un gran ejemplo a nosotros, amén. Muchas veces cuando uno pasa, digo yo, ¿verdad? Si yo estoy pasando por algo en mi vida, una prueba grande o algo, yo de tratar de ayudar a alguien más, ¿verdad? No, yo me preocupo por mí mismo. Y así somos muchos. Quizás no todos, pero muchos así somos cuando nosotros estamos sufriendo. En vez de pensar de alguien más, ¿verdad? Estamos pensando de nosotros. Y aquí el Señor Jesús dice así, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pues vemos nosotros aquí que el Señor Jesucristo amaba mucho a su mamá. La amaba mucho porque vemos nosotros que Él se estaba apurando por el bienestar de ella. Y lo que miro yo, que por qué a Juan le dijo que, como en otras palabras, ahí te encargo mi mamá. ¿Por qué no le dijo a los hermanos de él o hermanas de él? Amén. ¿Por qué? Quizás no estaban ahí ellos. Amén. Quizás no estaban ellos ahí porque ellos eran incrédulos. Ellos no creían en lo que Jesús les decía. Pensaban que estaba loco. Amén. Entonces a lo mejor a Jesús, cuando vio a Juan, el único discípulo de todos los 12, era el único que estaba ahí, ¿verdad? Con todas las Marías, ¿verdad? Entonces él era el único que estaba ahí. Entonces él era fiel al Señor. Y el Señor conocía el corazón, porque nosotros sabemos que Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor los conoce, ¿verdad? Entonces él sabía que si él encargaba a Juan de su madre, que él lo iba a hacer. Amén. Y al mismo tiempo él estaba honrando a su madre, porque él estaba cumpliendo con la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios nos promete larga vida, ¿verdad? Entonces él también estaba cumpliendo con la palabra, estaba viviendo abajo de esa palabra. Pero una de las cosas que a mí me interesa es por qué el Señor le dijo a Juan que cuidara a su madre y no a sus mismos hermanos, hermanas. Pero la misma escritura nos da la respuesta. Ahí en Proverbios dice, en Juan 7:5 dice así, porque dice así, el hombre que tiene amigos, dice, ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, ¿verdad? Especialmente los hermanos de la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios. Amén. Yo me acuerdo cuando andaba de evangelista donde quiera, que andaba predicando en diferentes iglesias de diferentes ciudades. A mí no me faltaba un hogar donde quedarme. A mí me decían, hermano, te vamos a rentar un hotel. No, yo no quiero hotel. Yo mejor me quedo en la casa de usted, hermano. Y donde quiera que iba, en las ciudades grandes y donde quiera que andaba, yo tenía casa donde quedarme. Y ¿sabe qué, hermano? Porque la cosa, lo que quiero decir con eso es que el Señor nos promete a nosotros, hermano, ¿verdad? Que si nosotros ponemos a Dios primero, Él nos promete darnos hermanos, hermanas, casas, la gente que nos apoye, nos ayuda. Lo que quiero decir con eso, hay hermanos que son mejores que los hermanos de uno. Eso es lo que quiero decir. Amén. Y eso es lo que estaba pasando aquí con el Señor Jesucristo. Y dice aquí que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No te tuvió ni nada. Él se la llevó, ¿verdad?
Y una de las cosas que mucha gente dice, como dijo aquí, dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y muchos dicen, ¿por qué es que el Señor nunca le dijo madre? Y cada quien tiene su creencia o su manera de pensar. Unos dicen, no, pues por respeto así le hablan a las mamás a veces y todo. Pero yo, en mi opinión, yo lo que creo es que él le decía mujer a ella, porque María, aunque ella lo crió y todo, y lo amaba, y él amaba y todo, pero ella fue nomás un incubador para que él naciera. Y por eso en la Biblia no está escrito en ninguna parte que Jesús le hiciera a María madre, en ninguna parte. Ni cuando ella le pidió que hiciera, que no tenían vino y él convirtió el agua a vino. Él también le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no llega mi hora, ¿verdad? Entonces, yo por eso pienso que ella era nomás una incubadora, y fue mucho más que eso, ¿verdad? Pero él nunca le dijo madre a María. Pero vemos nosotros que Jesús dejó ese ejemplo para nosotros, que nosotros, si tenemos nuestra madre todavía, que nosotros cuídenos de ella, que nosotros la honremos, ¿verdad? Que nosotros háganos por nuestra madre, ¿verdad? Porque cuando se acaba su mamá, ya nunca va a haber otra. No hay copia de una madre, no hay copia. Y lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Que yo quisiera tener a mi mamá. Y si uno que está vivo y tiene a su mamá y tiene a su madre, honra a tu mamá. Es el ejemplo que Jesús nos dio. Amén. Dios los bendiga. Bendito sea Dios. Vamos a meditar en una palabra y al final yo quiero orar por esta palabra que vamos a expresar en esta noche. Y es la que está en Lucas 23, 39. No sé si está en la pantalla, no. Está muy pequeña esta letra. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se puede poner el otro verso? El siguiente. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y el siguiente dice que Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Posiblemente este sea uno de los cuadros más impactantes de la cruz. Muy posible que no haya otro cuadro salvífico que deje sin palabra a los grandes teólogos, que no tengan respuesta, que solamente 8 palabras fueron suficientes para que este ladrón se ganara el cielo. 8 palabras. Dice que Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabras fueron suficientes, sin estructura, sin dogma, para que Jesús le diga a este, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando miramos el entorno de la cruz, vemos 2 hombres. Hace muchos años
siempre que predicaba esta palabra, tomaba al ladrón, a uno de ellos, al perdido, y muchas veces somos injustos con este que trató de ver en Jesús una salvación humana. Pero quisiera en esta noche que podamos ver el esquema de este ladrón. Y quiero llevarte a que podamos analizar, o tú analices, cuál es el concepto de tu percepción de ver a Dios. La percepción es la manera de ver a este mundo, de cómo lo miramos, de cómo vivimos. Y como tú tengas una percepción de Dios, así vives. Y eso se convertirá en el estilo de vida que tú tendrás. Ahora, escuche bien. Miren lo que dijo este ladrón. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Quiero decirle que el texto no tiene tono. El tono se lo damos nosotros. Y el tono bíblico puede significar una respuesta positiva o puede ser negativa. Pero ese hombre que estaba allí pensó, este está ocupando la cruz de mi jefe, porque realmente donde estaba Jesús, quien tenía que estar allí era Barrabás. Pero ¿quién era Barrabás? Muchas veces vemos las películas que ponen que Barrabás era un ladrón, como si fuera un ladrón de gallina, un delincuente, pero no. Barrabás para el judaísmo era un héroe y grande. Si los comparamos a ambos, para el pueblo judío, Barrabás tenía más mérito que Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se metió con el templo, viró las mesas. Era alguien que no era acorde al judaísmo. ¿Qué hizo Barrabás? Se enfrentó al imperio más grande conocido de la época para decirle que él ni su pueblo estaban de acuerdo con que Roma siguiera oprimiendo al pueblo. Y esto lo convierte en un héroe. Y cuando este ladrón mira a la cruz del centro, podemos imaginar, y dijo, bueno, este es más grande que mi jefe. Si este está aquí, si este es el Mesías, ¿por qué no nos liberta? ¿Por qué no bajamos de la cruz y hacemos una revolución contra el imperio? Ahora, escuche bien, la percepción de este hombre que humanamente tenía razón, le dijo a Jesús, oye, bájate y vamos a luchar contra el imperio romano. Está bien, tenía razón, pero escúchame bien, mi hermano. Cuando la percepción del hombre no está afines con el propósito de Dios, Dios hace silencio. Porque lo que Jesús percibe realmente no estaba afines del propósito eterno de Dios. Y como no se estaba afines con el propósito eterno, Jesús hizo silencio. A este
que su percepción estaba equivocada. Ayer yo estaba aquí meditando y orando por la iglesia, es mi deber, mi compromiso con la iglesia, y estaba orando precisamente por esto. ¿Cuál es tu percepción de ver la vida de fe? ¿Cuál es la percepción de entender el Evangelio? Porque la percepción que puedas tener, aunque humanamente te parezca que es una verdad, puede estar equivocado. Y ahí es donde Dios hace silencio. Dios, amados hermanos, responde cuando nuestro espíritu está afine con el de Él. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, escucha bien. Mira qué interesante. El otro ladrón hace una reflexión. Déjame decirle que los que estaban allí no eran ladrones de gallina. Allí estaban los dos tenientes de Barrabás. Cuando crucificaban al jefe, los segundos también iban a la cruz. Eran personas, héroes para el pueblo de Israel. Por eso es que gritaron, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y esos dos eran los tenientes del héroe. Y miren la percepción tan interesante que hace este hombre. Primeramente se dirige a su compañero. Y eso es importante, porque cuando hay una percepción que está acompañada de verdad, podemos influir a todo lo que nosotros podamos hablar, mi hermano. Si nuestra percepción del Evangelio es equívoca, vamos a seguir con los mismos problemas en los hogares, en la familia. Pero miren esto, se dirige a él y le dice, oye, tú no temes a Dios, ni aun estando en la misma condenación. Y esa percepción es tan profunda que lo primero que me habla a mi espíritu y a mi corazón, que cuando hay una percepción correcta de Dios, no importa la circunstancia, mi hermano, no importa el problema. Si nosotros tenemos esa percepción de vivir en el Evangelio, en cualquier circunstancia vamos a tener el respaldo y la visión de Dios. Estaba muriendo, flagelado, herido, pero amonestó a su compañero. Y miren lo que dijo este hombre. Esto es fuerte. Dice, después que amonesta a su compañero, hace una reflexión a sí mismo. Nosotros, a la verdad, estamos aquí porque nuestros actos lo merecen. Eso conmovió el corazón del Salvador, mi hermano. Escuchar a un hombre moribundo, a un hombre flagelado, herido, que haga una reflexión de su propia condición. Y eso es importante. Y después se dirigió a la cruz y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amados hermanos, 8 palabras fueron la respuesta de Cristo, porque el Espíritu del Dios viviente captó la percepción de la verdad. Y cuando se capta la percepción de la verdad, Dios habla, Dios actúa, Dios se manifestará en todo aquel que viva la percepción de la verdad. La iglesia, amados hermanos, ha perdido la percepción de mirar a la cruz como el acto redentor, como el acto donde nace la iglesia, como el acto que nos ha dado a cada uno de nosotros esa libertad y esa salvación. Quiero orar por ti, por mí, por la iglesia,
para pedirle a Dios en esta hermosa noche, cuando salgamos de este bendito servicio, Señor, ayúdame a tener una percepción de la verdad. Si esto sucede, Dios te va a responder con palabras eternas que llenarán tu espíritu de gozo y vas a experimentar hoy, ahora, la salvación de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro porque esto es importante. Alabado sea Dios, para orar por esta palabra de acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Padre, gracias te damos porque ministraste a mi espíritu con la reflexión de este hombre criminal que estaba al lado de Jesús, que tuvo una percepción valorada humanamente correcta, pero no estaba alineada a tu espíritu. Hoy estamos en el siglo XXI, 2020 años después de aquello. Ayúdanos a todos los que estamos aquí en esta noche a tener una percepción correcta del Evangelio. Y cuando tengamos esa percepción correcta, con 2 palabras, 8 palabras, pero tú nos vas a aceptar como tus hijos. Que esta iglesia, en la cual tú nos has llamado a todos a establecer tu reino, podamos cambiar nuestro estilo de vida espiritual por un estilo de vida que esté alineado con tu reino, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. La quinta palabra de Cristo en la cruz, tengo sed. Dice la palabra así en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. Dice aquí la palabra que Jesús tuvo sed. Y mi pregunta es, ¿cuándo es la última vez que usted tuvo sed? Que si ha experimentado sed, como si usted ha trabajado en la labor, ¿verdad? En la labor, en la pizca, o en el algodón, o en la papa, todo eso, cuando uno trabaja así en el calorón que está más de 100 grados afuera, uno le da mucha sed. O cuando anda arriba del techo, como el brother, ¿verdad? Que trabaja arriba del techo, ¿verdad? Que está bien caliente. Yo he trabajado arriba del techo así, está bien caliente, ahí con el chipapote y todo, y te da una sed tremenda. Bueno, o cuando uno come de más en la noche, ¿verdad? Que come mucho pan, así, y cuando come mucho pan en la noche, a veces se levanta uno a las 2, 3 de la mañana con una sed tremenda, ¿verdad? Y se tiene que tomar una botella de agua. Bueno, esa clase de sed uno se la puede satisfacer fácilmente. Nomás agarra una botella de agua y se la toma y se le quita la sed, ¿verdad? Pero nosotros vemos aquí en la palabra que el Señor tenía sed. Y una de las razones que Él tenía mucha sed, hermanos, porque Él ya tenía casi 3 horas colgando en la cruz. Y luego no sé qué tanto tiempo duró para que de donde lo latigaron o lo empezaron a latigar, desde ese tiempo todo hasta la Golgota, no sé qué tanto tiempo sería, pero era bastante tiempo para cargar una cruz, ¿verdad? Y cada quien tiene diferentes opiniones de qué tan pesada estaba la cruz, qué tan grande estaba la cruz, no sé, pero la cosa es que él estaba cansado, amén. Y con los latigazos que le dieron, amén. Y estaba yo leyendo que cuando ese chicote que hicieron, que tenía 9 cuerdas, y cada cuerda tenía huesos, en las puntas tenía huesos de chivo y huesos de borrego, y también hasta plomo. Y dice que cuando lo latigaban, ¿verdad? Era para romper la carne y romper el músculo, ¿verdad?
para que penetrara hasta el hueso y para arrancar la carne, o arrancar parte de la piel y que la carne, ¿verdad?, empezara a brotar sangre. Entonces él estando en la cruz en todo ese tiempo, ¿verdad?, entonces él estaba deshidratado, ¿verdad?, tenía mucha sed. Entonces nosotros vemos aquí que él estaba en agonía en ese tiempo, estaba pasando por una agonía profundamente, algo que nadie ha pasado por eso. Y en la Biblia lo dice en Isaías 52:14, dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Amén. Entonces el Señor estaba desfigurado. Cuando lo enseñan en la televisión, hermanos, cuando los latigazos que lo dieron, eso no es nada, porque cuando lo latigaban la cara, la cabeza, el cuello, la espalda, las sentaduras, las piernas, los chamorros, los pies, y todo era para romper la piel. Entonces vemos nosotros, por lo que dice la historia, que él perdió mucha sangre. Amén. Y estaba perdiendo sangre no nomás de los latigazos, pero cuando lo clavaron en la cruz y la corona también. Entonces vemos nosotros que él estaba, era una muerte horrendamente, y era una muerte lentamente también. Y ya tenía casi 3 horas ahí en la cruz. Dice Isaías 53:5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces vemos nosotros que el Señor fue herido por nuestros pecados y nuestros sucios pecados. Amén. Para que nosotros un día podamos tener la salvación, para que un día nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Amén. Y era la gracia del Señor obrando en ese momento. Pero vemos nosotros que la Escritura dice eso, amén, para cumplirse lo que dice el Salmo 22:15, dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Amén. Estaba como un tiesto el vigor. El tiesto es como una vasija de esas no me acuerdo cómo le llaman, pero esas que, como jarros, ¿verdad?, que están quebradas, un pedacito de esos, como el que se limpiaba la piel, un tiesto. Así estaba su vigor, y dice que la lengua se le pegaba al paladar. Amén. Esa era una horrenda muerte que él pasó. Era algo que estaba en agonía, estaba angustiado, amén, afligido, y no nomás el cuerpo, pero el mismo espíritu de él, su alma, hermanos, estaba pasando por una tormenta, y lo hizo por usted y por mí, amén, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos tener salvación. Y la cosa es que él tuvo sed para que usted y yo no tuviéramos sed, espiritualmente hablando, amén, porque la palabra nos habla, ¿verdad?, de que en el último, dice, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Porque nosotros a veces buscamos las cosas de afuera, las cosas del mundo, ¿verdad?, para poder satisfacer nuestra alma. Buscamos el dinero, buscamos la fama, buscamos las mujeres, o las mujeres a los hombres. Amén. Buscamos el alcohol a veces, la droga, ¿verdad?, o el trabajo. Amén. Pensamos que el trabajo va a satisfacer nuestra alma, pero nada puede satisfacer esa sed espiritual en nuestra vida, nomás el Señor Jesucristo. Y me gusta lo que dice el hermano trae buenos puntos. Me gusta lo que habla el hermano, que uno se alinee con el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces ponemos nuestros ojos en otro lugar, en vez de poner nuestros ojos en el altar, el consumidor de nuestra fe. Amén. Entonces es lo que nosotros debemos hacer, porque el Señor ya murió por nosotros. El Señor ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Y luego me gusta como le dice a la samaritana ahí en Juan 4:13-14, dice: respondiendo Jesús le dijo:
cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando Jesús, se estaba refiriendo al agua del pozo que estaba ahí cuando él le pidió de tomar agua a la samaritana. Y luego dice la palabra de esta manera en el versículo 14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Porque aquí se está refiriendo al Espíritu de Dios. Amén. Y es el Espíritu de Dios que nos da vida. Es el Espíritu de Dios que nos refresca. Amén. Es el Espíritu de Dios que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y la cosa es que a veces nosotros no vemos las cosas de esa manera. Aún los cristianos, ¿verdad? A veces no vemos o no entendemos o no queremos entender. Amén. Pero cuando uno está sediento del Señor, el Señor es el que tiene la respuesta. Amén. Dice la palabra aquí, dice en Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Es gratuitamente, el Señor no nos cobra. La gente va al psicólogo, al psiquiatra, ¿verdad?, a buscar respuesta cuando la respuesta está en Cristo Jesús. Amén. Para nuestra vida espiritual, estamos sedientos, busquemos de Cristo, buscamos de Dios. Amén. Por eso Él pasó por esa sed, por eso Él murió, amén, en la cruz del Calvario, para que nosotros no tuviéramos así, ese sedientos espirituales. Y dice así en la escritura, en Isaías 55:1 dice, y todos los sedientos ven a las aguas, y los que no tienen dinero, ven y compra y come, ven, compra sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. Entonces la respuesta está en Cristo Jesús. Amén. Dice en Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Wow, ¿verdad? Y luego dice, y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Nunca faltan. Amén. Entonces el Señor es el agua de vida. Él es el que nos da la vida. Él es el que sana nuestro corazón sediento, nuestra alma sedienta. Amén. Y Él es el de la respuesta, hermanos. Y por eso Él murió y Él tuvo sed para que nosotros no tuviéramos esa sed espiritual. Amén. Entonces Él es el que nos llena. Amén. Él es el que nos da vigor. Porque el pecado cuando andamos en otras partes, el pecado es como que trae una secadura, como un desierto al alma y como que seca nuestros huesos. Amén. Pero cuando nosotros nos metemos con el Señor y hacemos la voluntad, el Señor nos da vida. Dios los bendiga. Aleluya. Vive Cristo. Dios santo, qué poderoso. Para concluir, amados, la sexta y séptima palabra. Son dos palabras que van una pegada a la otra. Los historiadores y los padres de la iglesia las separaron, pero yo creo que pueden ir juntas. Es como una continuidad una de la otra. Cuando usted busca Lucas 19:30, dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Cualquiera diría que murió ahí. Pero el escritor más adelante nos aclara más luz. ¿Qué pasó entre consumado es y entregó al Espíritu? Pero yo quisiera que nos concentráramos en consumado es. Me gusta la traducción actual que dice, y probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. La sexta palabra de la cruz consta de una palabra en griego, consumado. En otras palabras, cumplido. Fue un grito que resonó
sobre la espantosa escena de la muerte de un hombre. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Que fue terminado? ¿Que le dieron caput? ¿Finito? ¿Se refería quizás a sus sufrimientos o al trabajo de la vida? Ciertamente fueron esas cosas, pero quizás aún más. Fue el final, con esas palabras Jesús establece el final de una era y el comienzo de otra. El Antiguo Testamento contiene una larga lista de profecías, comenzando con la primera familia de la humanidad, cuando le dijo a la serpiente en el huerto del Edén: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose proféticamente a esa escena en la cruz del Calvario. Era esta gran conquista la que usted está leyendo ahí en la Biblia. El grito de Jesús proclamaba victoria sobre el maligno. Jesús no dijo, he terminado. Jesús lo que dijo fue, consumado es, está cumplido. Fue un grito de victoria sobre la muerte y sobre el infierno. Él no está diciendo, esto se acabó. Él está diciendo, esto apenas empieza. La palabra de la cruz decía, terminado, terminado a los rituales de la religión judía. Terminado a la espera de la venida del Mesías. Terminado a los sacrificios, las ceremonias, el orden del Antiguo Testamento. Porque todo eso era sombra de lo que habría de venir, era lo que apuntaba a la venida de Cristo. Ya no había sombras, estaba la luz. No exactamente lo que decía Juan en su primer capítulo. La obra de la redención del hombre ya estaba terminada, cumplida. Jesús se había ofrecido a sí mismo, sin mancha y sin defectos. Y por este único sacrificio, sacrificio por el pecado, una vez por todo, Jesús reconciliaba al mundo con Dios. Está terminado. Lo que quería decir es que al hombre ya no le queda nada más por hacer. ¿Ves? En el antiguo pacto, el hombre tenía que hacer cosas. El hombre tenía que agradar a Dios para poder llegar al cielo. En el nuevo pacto, ya lo que había que hacer fue hecho. Está consumido. Cuando el fuego consume algo, ya no queda nada. Le está diciendo, ya no queda nada para hacer, ya lo hice todo. La palabra griega terminado se usaba cuando había una transacción comercial. Jesús fue a la cruz a terminar un negocio. Jesús fue a la cruz a cerrar el negocio. Había comprado la mercancía, que éramos nosotros. Había que pagar el importe. La palabra consumado es, está todo saldado. El pago ha sido recibido. Estámpalo en la factura, Lucifer. Ya tú no tienes poder sobre estos seres. Ya tú no tienes poder sobre la muerte. Eso es lo que Jesús estaba proclamando en la cruz. Y ya está pagado. La cuenta del hombre se cancela. He saldado la deuda. Tu compromiso ya está borrado. Es la misma esencia del Evangelio. El Redentor pagando el precio por la redención. Se ha obtenido la salvación para todos los que la acepten. Hubo victoria sobre el pecado en la cruz. Pero me fascina como Lucas 23:46 le añade más luz. Porque una vez que dijo, ya está todo saldado, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos. Y habiendo dicho esto, expiró.
La traducción actual dice, y Jesús gritó con gran fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Y después de decir esto, murió. ¿Ves? Cuando dice consumado es y dice que expiró, hay un espacio en el medio. El espacio era la continuidad de la oración. La primera palabra en la cruz comienza Jesús diciendo, Padre, perdónalos. Ahora comienza la última palabra. Dios el Padre había aceptado la ofrenda por el pecado hecha por Jesús. Jesús había venido de su Padre y a su Padre regresaría, pero primero tenía que morir físicamente. No podía regresar en carne y sangre. Estas palabras nos dicen que su vida no se desvaneció. De hecho, Jesús había dicho previamente de que nadie podía quitarle su vida, sino que Él daba su vida cuando Él quisiera. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús bajó con instrucciones específicas. Oh, hermano, Jesús tenía el mapa en la mano. Pero para poder cumplirlo, parte de ese plan tienes que pagar. Y así fue como Jesús dio su vida conscientemente. La puso sobre el altar como en el Antiguo Testamento. El Cordero Pascual, inmolado, degollado. Curiosamente, Jesús muere a la misma hora que tradicionalmente se hacía el sacrificio del Cordero Pascual. No casualidad, plan perfecto. Hacía poco yo escuchaba a un arqueólogo que decía haber encontrado el Arca del Pacto. Y una de las cosas que dice que encontró el Arca del Pacto en la famosa cueva de Jeremías. Es cueva que nadie sabía dónde estaba. Él sostiene, este arqueólogo, que la cueva se encontraba en la parte de abajo inferior del Gólgota. Y que cuando escalaron, porque según él dice, el gobierno de israelita decidió retener el arca y esconderla para evitar una guerra. Dice que quedaba en forma perpendicular a donde supuestamente estaba la cruz de Cristo. Y en el monte había una grieta. Y encima del arca fue encontrado rastros de sangre. Si fue cierto o no, no lo sé. Pero qué poderoso pensar que aquella sangre sustituía los sacrificios de los corderos. Esa última palabra es una cita del Salmo 31, compuesto por David en el versículo 14 y 15, donde dice, mas en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Verso 15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Tremenda palabra. Jesús está diciendo, mi vida está en tus manos. Ahora, más poderoso es cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el mismo salmo. David dice en ese salmo, Señor, a Dios. Sin embargo, Jesús cambia la palabra Señor por Padre. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es interesante, porque eso nos habla de la confianza en Dios y de la relación de Jesús con Dios. No era una relación de lejos. Ese famoso cántico que dice, from the distance, que cantaba Beth Miller, desde lejos Dios nos ve. No, hermanos. Dios ve de lejos al pecador, pero a sus hijos los ve de cerca. Jesús encontró seguridad en las manos de un Padre amoroso.
y señaló el camino para todos los que mueren creyendo. El primer mártir de la iglesia, Esteban, dejó esta vida con la misma seguridad y en su muerte dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Desde entonces ha sido usado por innumerables creyentes en Cristo. Es esta seguridad que se obtiene al conocer que aquel que hemos creído y que estamos convencidos de que puede guardarnos lo que hemos encomendado, nuestro espíritu, Él se encarga de llevarlo al lugar correcto. Sí, hay seguridad eterna en la cruz del Calvario. La cruz del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. El profeta Zacarías esperaba la venida de Jesús cuando dijo en Zacarías capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación de los pecados y la inmundicia. La traducción viviente lo dice más interesante, dice: ese día yo perdonaré a mi pueblo. Los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén siempre encontrarán perdón en mí. ¿Has estado en la cruz? La cruz significó la muerte para Jesús, pero alabado sea Dios, es el lugar donde se ministra la misma vida a través de su muerte. Hemos ido a la cruz. Yo te invito a que hoy tú vayas a la cruz. Tú que estás en la casa, yo te invito a que en este momento tú vayas a la cruz de Cristo. Te metas en la cueva de Jeremías y dejes que su sangre te bañe. Jesús abrió el camino. Ya tú no tienes que abrir camino. Un famoso poeta español decía: caminante no hay caminos. Perdón, un poeta puertorriqueño, debo decir, Juan Antonio Correger. Decía: caminantes no hay camino, se hace camino al andar. No es verdad. No se hace camino al andar. Ya el camino está hecho. Porque Él desde antes cogió las obras sobre las cuales debemos andar. ¿En qué caminos tú andas? Yo te invito a caminar en el camino de la cruz, en rumbo al Calvario, y encuentre al Dios que te ha salvado y sigas caminando con Él. Inclinemos los rostros, vamos a orar. Padre eterno y Dios de amor, gracias por tu palabra y gracias por la predicación de mis hermanos. Oh Dios, me quedo cortito al escuchar cómo tú has usado a estos siervos tuyos. Gracias porque tú te has glorificado. Gracias porque, Señor, tú eres el mismo Dios que murió en la cruz del Calvario y que está vivo hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias.